Bien, estimados colegas, vamos a continuar con esta exposición, con esta presentación de algunos pasos, algunas ideas de cómo trabajar con GeoGebra en algunas cuestiones asociadas a polígonos, como vimos hace rato, pero ahora vamos a trabajar algún concepto como la división de un círculo en n partes iguales. Abierta nuestra vista algebraica y vista gráfica de GeoGebra, recuerden el GeoGebra Classic 5 es el que estamos trabajando. Vamos a crear dividir una circunferencia en n partes iguales. Para eso vamos a crear primero un deslizador n, que vamos a simbolizar con n, que vaya como mínimo en 3 partes y como máximo, o podemos hacerlo en 2 partes, y como máximo vamos a hacer en 20 partes, con un incremento de 1. Damos OK y tenemos nuestro deslizador n. Vamos a ahora elegir la herramienta circunferencia, centro y radio. Hacemos clic sobre la pantalla, nos marca el centro y nos pide el radio, que le vamos a decir que sea n. Tenemos ahí nuestra circunferencia cuyo radio depende de un deslizador, ¿sí? Vamos a renombrar este objeto, renombrarlo, y le voy a poner R para que sea asociado al radio. Y ahora sí voy a hacer un deslizador que me permita dividir en n partes iguales. Entonces vamos a poner desde 2 hasta 20, por ejemplo. Podemos hacerlo más, pero lo podemos hacer hasta ahí. Y ahora vamos a marcar con la herramienta punto en objeto. Voy a marcar un punto sobre la circunferencia. Ahora, recordemos, este punto es B y este punto es A. Eso es importante para recordarlo porque vamos a trabajar con una rotación, una secuencia de rotaciones. Primero voy a hacer una rotación. Acá tengo la herramienta rotación. Me dice que seleccione el objeto rotar, el centro de rotación y la amplitud del ángulo. Bueno, yo podría hacer una rotación, marcar el centro, marcar el objeto rotar, ¿sí? Y el ángulo en sentido horario, por ejemplo, de 45 grados. Entonces este objeto va a rotar 45 grados, ¿sí? Pero yo quiero hacer que este objeto rote una determinada cantidad de veces, y para eso voy a utilizar una secuencia. El comando secuencia es muy potente, lo vamos a utilizar. Acá elegimos la última sintaxis y acá me va a solicitar la expresión, y la expresión va a ser una rotación. Entonces vamos a poner rota y acá vamos a elegir esta segunda opción donde dice objeto, ángulo de rotación en sentido antihorario y punto. Bien, como queremos hacer una rotación, queremos rotar este punto una determinada cantidad de veces sobre la circunferencia, voy a elegir el comando secuencia. Voy a utilizar secuencia, expresión, variable, valor inicial, valor final e incremento. La expresión va a ser una rotación, entonces vamos a poner rota y vamos a elegir la segunda, ¿sí? El objeto a rotar que quiero que rote, que es el punto B, el ángulo de rotación, y acá vamos a jugar con esto de dividir una circunferencia en n partes iguales. Entonces voy a hacer 360, voy a sacar de acá el símbolo correspondiente a grados, dividido en n, que es la cantidad de lados de veces que yo quiero que rote ese punto. Voy a encerrar esto entre paréntesis y lo voy a multiplicar por una variable k. Esa variable k es la que me va a permitir hacer la rotación, ¿sí? El punto de rotación va a ser el punto A. Ese punto va a ser el punto de rotación. Y bueno, como dijimos, la variable va a ser k con valor inicial de 1 y un valor final hasta n, con un incremento de 1.
Entonces vemos acá, este punto rotó, ¿sí?, una determinada cantidad, es decir, 180 grados. Ahora, ¿por qué? Porque 360 de 22 es 180. Pero si podemos, hacemos acá una secuencia de rotaciones y vemos cómo ese segmento, esa circunferencia ha quedado dividida en n partes iguales. Ahora, podría también hacer un sector circular utilizando la herramienta, el comando sector circular, y voy a elegir sector circular, punto centro, punto. El punto centro va a ser A, el primer punto de ese sector circular va a ser el punto B, y el punto final de ese sector va a ser este punto vendría a ser que es un elemento de esta lista. Entonces voy a decir elemento de la lista 1 en la posición 1. Ahí me ha generado ese sector circular. Pero esto podría hacerlo con cada uno de los puntos. Pero para eso tenemos un comando que se denomina secuencia, ¿sí? Y vamos a hacer una secuencia de sectores circulares. Entonces voy a hacer una secuencia que tome, que haga un sector circular, como hicimos hace rato, sector circular. El punto centro va a ser A. El primer punto va a ser el elemento de la lista 1 en la posición K, es decir, va a tomar el primer elemento de esta lista, ¿sí? Y el punto que sigue va a ser un elemento también de la lista 1 en la posición K más 1, es decir, va a tomar el elemento que sigue en la lista. La variable va a ser K, que va a ir con un valor inicial desde 1 y un valor final hasta n, con un incremento de 1. Y ahí vemos que se ha generado una secuencia de rotaciones de sectores circulares y hemos podido dividir una circunferencia, y en este caso un círculo, en n. Bien, estimados colegas, ya estamos llegando a la parte final de esta exposición, de esta primera exposición. Estamos desarrollando con el doctor Ángel Martínez Recio, y vamos a ver en esta ocasión, vamos a ver cómo insertar imágenes como fondo en un objeto, y vamos a ver cómo crear listas desplegables en GeoGebra, y también vamos a ver cómo hacer botones y guiones en GeoGebra, ¿sí? Vamos a realizar estas acciones. Bien, vamos a ver cómo insertar una imagen como fondo en un objeto en GeoGebra, ¿sí? Para ello, y vamos a utilizar también, de paso, aprendemos a realizar acciones con un botón. Vamos a elegir la herramienta botón y vamos a ponerle, por ejemplo, le vamos a dejar sin rótulo y sin guión. Solamente vamos a poner esa opción, ¿sí? Acá tenemos el botón, que podemos agregarle alguna imagen que tengamos o algún icono que queramos utilizar. Entonces, con el botón derecho del mouse vamos a ir a las propiedades de este objeto y vamos a ver que en ese objeto, en la pestaña estilo, me permite elegir desde archivo una imagen para poder insertar, ¿no? Podríamos ver qué imágenes tengo por acá. Por ejemplo, una imagen de notas. Abro y me queda el botón con esa imagen de nota, o podría poner cualquier imagen. Tan sencillo como eso. O también podemos, desde acá, desde esta opción, elegir una de las imágenes predeterminadas y podemos insertar imágenes en un botón o en cualquier objeto desde la pestaña estilo, ¿sí? Vamos a ver también, como dijimos, vamos a ver listas desplegables y cómo realizar una acción determinada cuando presionemos este botón en GeoGebra.
¿sí? Vamos a ver cómo hacer una lista desplegable. Vamos a escribir una lista, o voy a hacer una secuencia de números, o puede ser una secuencia de funciones o de lo que yo quiera agregar, ¿sí? Puede ser una secuencia de puntos o cualquier lista. Podemos hacerlo a través de manera manual, utilizando entre llaves los objetos. Por ejemplo, si quiero hacer una lista de números, puedo hacer el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y me genera una lista, que a esa lista yo la voy a ir a las propiedades del objeto en la pestaña básico y le voy a decir que se extienda como lista desplegable. Entonces acá ya tenemos una lista que me permite, le permite al estudiante o me permite a mí elegir un elemento de esa lista y realizar una acción determinada en relación a esa lista, ¿no? Pero vamos a ver acá cómo hacer. Voy a hacer una lista de funciones. Primero voy a crear funciones. Por ejemplo, voy a poner la función fx igual a 2x menos 1. También voy a poner la función gx igual a x al cuadrado. Perdón, acá no escribí bien el símbolo de potencia. X al cuadrado. Puedo poner, por ejemplo, la hx igual a voy a hacer una función racional, como por ejemplo 3 sobre x menos 1. Entre paréntesis voy a poner x menos 1. Tengo esas funciones y las voy a ocultar a esas funciones, a las gráficas de esas funciones, para poder después trabajar algunas cuestiones asociadas a las listas desplegables, ¿sí? Tengo acá tres funciones a las cuales yo las voy a agregar a una lista, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer esto? Lo que voy a hacer es abrir llaves y entre llaves poner los nombres de las funciones f, g y h en una lista. Tengo esa lista y como vimos hace rato, en las propiedades del objeto podemos hacer que esa lista se extienda como lista desplegable. Entonces tenemos una lista de funciones, puede ser una lista de cualquier objeto en GeoGebra, ¿sí? Voy a borrar esta lista. Ahora vamos a hacer algunas cuestiones sencillas, como yo quiero que se muestren las gráficas en función de lo que elija el estudiante acá en esta lista desplegable, ¿sí? Es decir, si elige la función 2x menos 1 o se elige 3 sobre x menos 1, quiero que eso se muestre, muestre la gráfica. Entonces vamos acá en la barra de entrada vamos a utilizar un comando que se llama índice elegido. Índice elegido de la lista 2, que es la lista que contiene las funciones, y ahí tengo que me da un valor 3 porque es el tercer elemento que se ha elegido en la lista, ¿sí? Esto me permite decirle a GeoGebra que, por ejemplo, a esta gráfica que tengo acá, en la pestaña avanzado, en la condición para mostrar el objeto, le voy a decir que se muestre solamente si A es igual a 3. Entonces, como A es igual a 3, se muestra la gráfica de esa función. Cuando A deja de ser 3, no se muestra nada. Y podría decirle a GeoGebra que esta función, la función f, se muestre cuando A sea igual a 1.
doble igual para la comparación, recuerden. Entonces, como A es igual a 1, se muestra. Pero cuando A deja de ser 1, se oculta. De esta manera, hemos visto cómo poder mostrar una lista desplegable. Esta tiene múltiples aplicaciones, tales como poder darle una lista de opciones al estudiante de una posible respuesta y si elige la correcta, mostrar una retroalimentación. Bueno, hay muchas cosas para trabajar con esto, ¿sí? Hasta acá hemos llegado con esta exposición. Espero que lo mostrado les sirva para poder abordar la situación problemática que se va a proponer en este cursado. En semanas posteriores estaremos trabajando con otros elementos de GeoGebra para darles una mayor batería de herramientas y recursos para utilizar GeoGebra como un recurso didáctico. Un abrazo grande, estaremos en contacto.